Bien, una de las cosas con las que hemos estado trabajando son con integración numérica. Espérense, ahí me falta una N. Numérica. Bien, nosotros hemos partido de que tenemos una función f de x en un intervalo cerrado a, b, ¿sale? Y que nosotros decidimos el número de intervalos en el que vamos a subdividir a este intervalo A y ubicamos los puntos y calculamos la función f de x. Y a partir de eso, pues elegimos un método como trapecios, Simpson un tercio o Simpson 3/8. Sin embargo, o más bien, estos métodos pueden ser aplicados sin el conocimiento de la función. Es decir, nosotros es común que en el campo o cuando estemos trabajando, lo que tengamos no sea la función que modele el fenómeno por el cual estamos interesados, pero que sí tengamos una serie de observaciones, x, f de x, ¿de acuerdo? Y todas estas observaciones, ¿sale? Que van desde x0, f de x0, que son es más, podríamos llamarlas estas observaciones y0, x1, y1, xn, yn, ¿de acuerdo? Nos permiten identificar pues el comportamiento del fenómeno a través de recabar los datos de ocurrencia, ya sea a través del tiempo o a través de diferentes aspectos, ¿de acuerdo? No sé. La idea es que nosotros podemos aplicar estos métodos que hemos utilizado según convenga. Para eso necesitamos identificar primero, ¿sale? Si el tamaño de paso, ¿sale? Entre las diferentes variables h, h1, h2, hn. Es decir, si la diferencia, si el hi, que es xi menos 1, xi menos xi menos 1, es constante. ¿De acuerdo? Si el tamaño de paso es constante, entonces podemos aplicar las fórmulas sencillas para cada uno de los subgrupos. ¿A qué nos referimos? Recordemos que las fórmulas generales por intervalo son diferentes. Para trapecio es hi sobre 2 por sería y menos y más y menos 1, ¿de acuerdo? Esa era la forma del trapecio. Si lo recuerdan, era f de xy más f de x de f de x y menos 1 más f de xy por el tamaño de paso entre 2, ¿de acuerdo? Donde el tamaño de paso pues, es la distancia entre los x. En el caso de Simpson, un tercio es un tercio de hi por f de x y menos 2 más 4 veces f de x y menos 1 más f de xy, ¿de acuerdo? Y esto se hace para cada intervalo, ¿sale? Y para Simpson 3/8, es 3/8 del tamaño de paso, ¿sale? De f de x y menos 3 más 3 veces f de x y menos 2 más 3 veces f de x y menos 1 más f de x y. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es ir agrupando, ¿sale? Para decidir qué es lo que más nos conviene.
Generalmente se recomienda el uso de Simpson 3/8 si es que el tamaño de paso es constante. Entonces el Simpson 3/8 ocupa 4 puntos. Generalmente en la parte final no siempre nos quedan a los 4 puntos. Nos pueden quedar 3 puntos o solamente 2 puntos. Si nos quedan 3 puntos, pues entonces en lugar de seguir aplicando Simpson 3/8, aplicaremos Simpson 1/3. Y si solamente nos queda un punto en el extremo, ocuparemos este trapecio. ¿De acuerdo? Eso sí es el tamaño si el tamaño de paso no es constante. Perdón, si el tamaño de paso es constante. Si HI no es constante, la estrategia es utilizar trapecio para cada intervalo. ¿De acuerdo? Porque lo único que nos pide es ir sumando e ir multiplicando por cada uno de ellos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, tengamos una serie de puntos para poder entender esto. ¿De acuerdo? A ver. Digamos que tenemos una serie de observaciones. ¿Sale? Y digamos que tenemos xy, tenemos la función en xy, por decir algo. Me voy a inventar los valores, 1, 2, vamos a decir que fue constante, digamos que es 1 y que este es más 0.1, no sé. Control C, tenemos aquí estos valores. Sí, me parecen bien estos. Y aquí tenemos 2, 3, 3.2, 3. Bueno, 3, 3.5, 3.7, 4.2, 4.5, ¿qué será? 4.1, 3.8, 2.9, 2.5, algo así, por decir algo. ¿De acuerdo? Bueno, lo que haríamos en este caso sería calcular, como el tamaño de paso aquí sí estamos asegurando que es constante, lo que haríamos sería calcular para este grupo de valores una integral por Simpson 3/8. ¿Sale? Entonces a este grupo de valores le aplicaríamos Simpson 3/8, ¿de acuerdo? Entendiendo que lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿sale? Este por 1, ¿sale? Este por 3, ¿sale? El siguiente también es por 3 y el último pues, sería por 1, indicándolo de alguna forma. ¿Sale? Y regresándonos a la fórmula, ya que los multiplicamos por 3, hay que sumarlos, multiplicarlo por el tamaño de paso y por 3/8. Entonces, en este caso, lo que tendríamos sería la suma, ¿de acuerdo? Para este pedazo sería suma de estos 3 valores, ¿sale? Y la integral. La integral para este caso sería 3/8 del tamaño de paso. El tamaño de paso, como es constante, pues simplemente la diferencia de dos consecutivos. ¿Sale? Ese sería el tamaño de paso por la suma. Y lo que acabamos de obtener aquí es la aproximación a la integral por Simpson 3/8 para este bloque. ¿De acuerdo? Bueno, pues tomamos este punto como el extremo del siguiente bloque, 2, 3 y 4. Y eso nos formaría el segundo bloque. El primero es por 1, este es por 3, este es por 3 y este es por 1. ¿Sale?
Copio y pego la suma. No tengo ningún problema. ¿Sale? Porque esta suma nos suma estos elementos. Y en este caso, puedo calcular copiando la fórmula. ¿Se dan cuenta? La fórmula es 3/8 por esta diferencia, que es el tamaño de paso, por la suma. Y ya. Bueno, tomo el último punto del anterior, que se me vuelve el extremo izquierdo. 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Y ese se vuelve nuestro nuevo bloquecito. ¿Sale? Igual este es por 3. Este es por 3. Y este es por 1. ¿Sale? Control C. ¿No es cierto? Control Z. Control V. Y esta es la integral de este bloque. El último bloque contiene solamente 3 puntos. Eso significa que si bien este bloque y este otro bloque se fueron haciendo por Simpson 3/8, en la parte final ya no puedo aplicar Simpson 3/8. ¿Sale? En la parte final a estos 3 puntos le voy a aplicar Simpson 1/3. Entonces este va a ir multiplicado por 4. Este por 1. Y aquí esto es la suma, pero nada más de estos 3. Y aquí la integral es diferente. La integral se nos muestra como la suma de estos elementos por 1/3 del tamaño de paso. ¿Sale? Esto es 1/3 por el tamaño de paso, que ya vimos que es la resta de los consecutivos, este menos este. Sale por este de aquí. ¿Cuál es la aproximación a la integral de todo esto? Pues la suma de estos elementos. ¿Cuál es la aproximación a la integral de esta superficie? Bueno, pues es exactamente, bueno, la aproximación nos da esto y lo estamos armando por bloques. ¿Sale? Siempre que se pueda, utilizaremos Simpson 3/8, pero dependiendo del número de elementos, si fueran 4 puntos, hubiéramos ocupado Simpson 3/8. Si hubieran sido, bueno, en este caso fueron 3 puntos, fue 1/3. Si nada más tuviéramos 2, ¿sale? Hubiéramos aplicado, ¿qué hubiéramos aplicado? Trapecio. Ya. Esto es para tamaño de paso constante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando tenemos el tamaño de paso variable? A ver. Vamos a suponer. Voy a inventarlos. Es más, voy a dejar que la computadora invente los valores. A ver. ¿Sale? Digamos que tenemos estos valores. Empezamos en 0 y digamos que esto es igual a este más aleatorio. Ahí está. Control C. Ahí está. Control V. Control C. Lo que voy a hacer es pegar los valores. Porque si no, cada vez que trabajemos van a cambiar. ¿De acuerdo? Ahí está. Son las observaciones que quién sabe cómo las obtuvimos. Y digamos que aquí es esto es igual a 3 más seno de aleatorio por pi. Ahí está. Igual, voy a dejar, ajá, dice que no sabe qué estoy poniendo. Ah, es que puse sen.
No puse seno. ¿Y ahora qué diablos es pi? Ahí está. Completamente aleatorio, ¿de acuerdo? Control C. Espérenme, es que me falta uno. Control C, Control V. Ahora sí. Control C, vamos a pegar. Pegar valores. Ahí está. Es más, si lo graficamos, nos debe de quedar algo, pero bien, bien feo. Insertar, dispersión. Ahí está. ¿Sale? Ahí está, se ve pero horrible así esta cosa. Es más, creo que hasta se regrese en uno. No, no, están muy pegados. Entonces, gráficamente se ve terrible, pero por algún motivo queremos calcular el área bajo la curva de esta situación, ¿de acuerdo? Aquí sí no podemos hacer nada, ¿sale? Los pasos, los tamaños de paso claramente no son constantes. Si, por ejemplo, aquí el tamaño de paso es este menos este, y para poder utilizar el método anterior, pues necesitamos que los tamaños de paso fueran constantes. Y aquí claramente, pues no lo son, ¿de acuerdo? Entonces, como no son constantes los tamaños de paso, lo que tenemos que hacer es aplicar trapecio para todos. ¿Sale? Y la ventaja de aplicar trapecio es que es muy, muy sencillo. ¿Sale? Vamos a dejar los tamaños de paso porque si los requeríamos, ¿sale? Y nada más vamos sumando los consecutivos y los multiplicamos por 2. Esa fórmula es relativamente sencilla porque simplemente es h, que es este menos este. Ya tenemos el tamaño de paso. ¿De acuerdo? Control V. ¿Sale? XY menos XY menos 1. Es decir, esto es este menos el anterior. Control C. Control V. ¿Sale? Y por lo tanto, el área para cada uno de los trapecios que acabamos de calcular es ya tenemos estas sumas, ya tenemos pues hay que multiplicarlos y dividirlo entre 2. Entonces, este por este, h por la diferencia perdón, aquí esto está mal. Sería f de xy menos f de xy menos 1. Nada más por nomenclatura entender qué es esa parte. Y ahora sí, diríamos que es el tamaño de paso por la diferencia de las funciones sobre 2. ¿Sale? Control V. ¿De acuerdo? Y pues ya. Pero aquí no es diferencia. Estoy regando, ¿verdad? Ay, qué feo, qué mal, perdón. Uy, me acabo de equivocar. Suma con razón, se veía raro. Uno aquí haciendo restas cuando son sumas. Vean lo que pasa cuando uno se equivoca en un signo. Ese integral no tenía sentido. Y ahora sí, esto es h por f, f de xy menos f de xy menos 1. Como soy necio, que no es menos, es más. Más f de xy menos 1. Ahora sí. Y por lo tanto la integral pues es la suma de todos estos trapecios que calculamos. Se acabó. La aproximación a la integral pues es 30.98. Esto es porque el tamaño de paso es inconstante. Si el tamaño de paso es constante, lo podemos ocupar también. No hay ningún problema. Sería exactamente lo mismo. La recomendación es utilizar cada vez que se pueda Simpson 3/8, pero si no, con esto es más que suficiente. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, problemas con esto? Ok, vamos a guardar
guardar y necesito guardarlo para que ustedes puedan trabajarlo. Todos tienen acceso a Dropbox, ¿verdad? Sí. Integrales por puntos. Perfecto. Vamos a llamarlo así y entonces ya pueden revisarlo. Bien, vamos a detenernos hasta aquí el día de hoy.